mi cordial bienvenida a los representantes de los grupos de trabajo que hoy día van a empezar esta jornada, que desearía iniciar, si me permiten, con la lectura, y conforme van a ver en las fotografías que estamos colocando en la pantalla, van a reflejar lo que queremos transmitir, ella como líder de la Comisión de Acceso a la Justicia y Justicia en tu Comunidad, precisamente por las circunstancias y el contexto actual. Tenemos una situación sumamente complicada. La corrupción en todos los niveles y sectores del Estado. Sin embargo, son solo unos cuantos los corruptos involucrados, al menos en el Poder Judicial. Pero, como si fuera un aluvión, nos arrastra a todas y a todos. Y la gente no sabe distinguir al bueno del malo, y ante los ojos de la opinión pública apareceríamos todos como iguales. Y la prensa no ayuda a efectuar esta distinción tan importante. Aquí estamos, jueces y juezas que trabajamos con vocación, haciendo sacrificios, incluso la vida personal, familiar, porque tenemos principios y valores. Nada de eso se dice, no trasciende como verdadero tema de importancia, y por eso, junto a nuestra indignación y repudio por los actos de corrupción de algunos, también sentimos la frustración. No obstante, sacando fuerzas, la doctora se expresa en este paréntesis por su personal situación de enfermedad, pese a lo cual ha seguido cada uno de los puntos de organización, está siguiendo la realización y seguirá también las conclusiones de este evento. Siente la misma frustración. Decidimos que la Comisión de Acceso a la Justicia tenía que seguir de pie y adelante, sin importar esta coyuntura. Las personas vulnerables y el derecho al acceso a la justicia no pueden esperar. Y aunque ella siga en cama y postrada, decidió seguir adelante con este trabajo. Ayer, por ejemplo, nosotras, éramos el única área trabajando en Palacio. El segundo Congreso Nacional por los Derechos de Niñez y Adolescencia ha sido y se continuará sus consecuencias, sus ecos, como un reto. Algunas personas incluso querían irse, pero comprendiendo la importancia, y estos son los testimonios de los temas que se abordaba, todas y todos decidieron mantenerse firmes y seguir adelante. Ella reitera el compromiso personal, funcional, y nuestros integrantes también, todos el equipo técnico que ustedes han visto, ha seguido trabajando y ha terminado un poco tarde ayer, y seguramente también terminaremos la jornada un poco tarde hoy, porque queremos que el Congreso tenga un resultado eficaz. No sé si has logrado pasar todas las fotos, Cristian, querido, ¿sí? Somos jueces, somos juezas. Juramos ante Dios, la patria, nuestras familias. Servir fielmente a la justicia. Hoy, con más convicción, cada una y cada uno de nosotros renovamos ese juramento. Muchísimas gracias. Voy a tratar de centrarnos en lo que puede recogerse en este protocolo, en el entendido de que ya hemos tenido un protocolo vigente que fue aprobado por la Resolución Administrativa 228-2016 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, aprobado el 31 de agosto del 2016. Este protocolo nació, y que estamos actualizando,
en base al cumplimiento del plan que tenemos nosotros, aprobado también, el objetivo 7 del eje 1 de niños, niñas, el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad del año 2016 al 2021. Ahí se centra, por eso era importante decirlo esto. ¿Qué hemos visto como grupo, como planteamientos que puedan adicionarse? Hemos trabajado el tema de que en la actualidad este protocolo ha hecho un enunciado detallado de toda la normatividad, tanto nacional como internacional. Y creo que ayer nos decía una ponente, ella había identificado hasta de repente 70 materiales de normativa que podrían aplicarse. Por eso es que nosotros en ese escenario consideramos de que también se agregue, porque fue necesario, ayer vimos 2 sentencias que fueron interesantes y con un desarrollo que cada uno de los que actuamos en esto deberíamos conocerlo. Entonces, como el protocolo no mencionaba, estamos pretendiendo que se adicione también, que se tenga en cuenta introducir las sentencias emblemáticas en materia internacional, es decir, como parte de este marco normativo, ya que se ha hecho un detalle de todas las normas internacionales, también las sentencias, porque tenemos una serie de sentencias, como el ayer caso Landiñas versus Nicaragua, Atala Rifo versus Chile y muchas otras, ¿no?, que al final las aplicamos, pero que como protocolo debe estar allí. Luego tenemos que trabajamos el punto 2.4 del protocolo sobre el tema del sistema de justicia y el debido proceso. Ahí hemos considerado que las medidas que tienen que adoptarse pues sean medidas que, si bien es cierto, deben garantizar el debido proceso, pero en el caso del internamiento de menores, creo que hemos considerado que deben ser medidas con la mayor precisión, razonabilidad posible. No estamos en una materia eminentemente penal, en la cual se pone plazos con el Código Procesal Penal de 48, 72 horas y tiene que inmediatamente disponerse una prisión preventiva. En este caso acá, un poco fieles a la aplicación de la Convención de los Derechos, que nos tomemos el tiempo suficiente porque necesitamos incluso el informe del equipo multidisciplinario. Consecuentemente, la propuesta también ahí va en que los jueces deben aplicar la convención y que dichas medidas deben ser dentro de los plazos razonables, adecuados, para que, sobre todo cuando se tenga que imponer una medida más gravosa, que es de internamiento de los adolescentes. Luego trabajamos el tema de la flexibilización, que es un tema que está en el 2.4 también, perdón, en el 2.15, sobre flexibilización de protocolo. Acá lo que queremos es hacer las precisiones de que la forma de comunicación que se aplique en materia de menores debe ser la más inmediata. Tenemos que dar esa aplicación del principio de celeridad y esto en buena hora que el Código Procesal Penal lo está aplicando eficientemente. No sé, también el resto de cortes, de repente solamente menciono la mía como experiencia, pero las comunicaciones son vía correo, vía celular. Entonces necesitaríamos también que eso se incluya como una parte de la flexibilización, que el aspecto de la comunicación hacia las partes sea por cualquier medio. Entonces, flexibilizar también en ese sentido. Flexibilizar el tema de las competencias del juez. Ahí tenemos nosotros otro asunto. Los jueces penales ahora ven alimentos, ven tenencia en las sentencias de materia penal. Consecuentemente, esa flexibilización nos está metiendo casi todos en este tema de niños y hay necesidad, lo poníamos allí, de que eso se adicione también como aspecto de que prácticamente se flexibilice cualquier tipo de competencia e inclusive de solución. Ya tenemos para eso también el tercer pleno
en materia de familia, pleno casatorio, que es el que nos dice la flexibilización. Esta es concretar en el protocolo que eso también lo recoja. Otra de las preocupaciones fue el tema de los equipos multidisciplinarios en las diferentes cortes. Allí se tiene el primer problema que conversábamos, y eso debe ser en muchas cortes, es que solamente los equipos multidisciplinarios están en las sedes y en los alrededores no se tiene. Los juzgados mixtos, los módulos básicos tienen problemas para esto. Entonces, ¿cómo resolver el tema del equipo multidisciplinario? Se trabajó varias ideas, por ejemplo, el que se establezca turnos de repente, 8 horas cada uno de los integrantes del equipo multidisciplinario, y serían 3 turnos para copar inclusive en la noche y que pueda darse la opción de servicio también en todo momento. Pero también se habló de la posibilidad de que verifiquemos la real función del equipo multidisciplinario. Se señalaba, por ejemplo, que hay momentos, y no todos los psicólogos o los médicos que forman parte del equipo multidisciplinario están siempre en tareas. Hay momentos vacíos, hay momentos en los cuales podríamos optimizar más y dar ese servicio. Entonces, se trabajó la idea, como ahora hay un sistema que se llama SIGEN, se nos dijo, que está implementado en algunos distritos judiciales, para verificar la labor efectiva de cada uno del equipo multidisciplinario. Entonces, podríamos comenzar a verificar su real función y que estos puedan brindar también apoyo. Lo decimos también, por ejemplo, en Lambayeque, Leonardo Ortiz, módulo de Motupe, no tenemos nosotros el equipo multidisciplinario. Entonces, una de las salidas sería organizar esto a través de este SIGEN que estamos hablando, y aquí lo digo la conclusión, sino que le estoy dando más o menos el antecedente, pero también conversamos en que formemos ya no equipos multidisciplinarios, sino equipos interdisciplinarios. Y recurrir acá, en este caso, tendría que ser ya pues creo que la proactividad de cada uno de los que ejecutemos esto, los que trabajamos en esta materia, que teniendo ya las leyes de que, por ejemplo, salud, o inclusive los CEN, ahora te tienen ya hasta psicólogos, pues ellos podrían engranar y podríamos trabajar. Por eso hemos hablado de que los aliados, buenamente, a través de equipos interdisciplinarios ya, podrían girar una red para efectos de poder implementar y tener realmente el servicio que queremos en esto. Por eso es que la conclusión sobre esto, bueno, primero un tema de nombre, de denominación, de repente sería hablar de equipo interdisciplinario, hablar también de la suficiencia de profesionales, si es que realmente el Poder Judicial esté en las condiciones de poder contratar un mayor número de estos tipos de profesionales, inclusive la posibilidad de un equipo itinerante para efectos de dar este servicio, la necesidad de que se implante en todo caso estos equipos también, no solamente en las sedes, sino en los que están en los alrededores, como en los casos de los módulos, como los juzgados mixtos, que también son los que llevan este tipo de procesos, y el tema de los aliados, que serían aliados permanentes, generar la red de aliados que permitan inmediatamente poder recurrir a ellos. Hay que visibilizar, también se dijo, el presupuesto para el equipo multidisciplinario, para saber realmente cómo viene manejándose y la posibilidad de nuevas contrataciones. La implementación, entonces, hemos dicho, de los turnos para estos equipos multidisciplinarios. Y lo otro es que haya una coordinación continua, permanente, entre estos actores, utilizando cualquiera de los medios, porque allí también teníamos ese problema. La mayoría salía a su hora, y cuando de repente llegaba un menor minutos después, no había a quién recurrir, celulares apagados. Inclusive habíamos señalado que en el caso Motupe sí ocurrió eso. Un día viernes a las 5 de la tarde lo pusieron a disposición del Guachimán. Entonces era un problema porque nadie contestaba, ni el juez. Claro que también hay un tema, porque los jueces se supone
que en estos lugares debe tener permanentemente comunicación. Pero lo que se quiere precisar es que haya esa comunicación entre los integrantes de este equipo, no solamente interdisciplinario o multidisciplinario que haya, sino también con los actores, desde secretario, juez, como se hace en penal, ¿no? Cuando cae un detenido, un sábado, un domingo, le dan servicio. Muy bien. Luego tenemos nosotros el tema de, bueno, se habló sobre la capacitación especializada. Ese es un punto que está en el 7.3. El tema de la capacitación va por acá. Por ejemplo, el Código actual de infractores, adolescentes infractores, ya ha creado una nueva estructura. Hay un juez de investigación, hay una sala que es la que va a revisar en segunda instancia, pero son salas penales. Y entonces, en este tema de niños, es un tema de compromiso de todos y es un enfoque distinto, entendido como un sujeto de derecho, con todos los derechos. O sea, no con eso queremos decir a los colegas de penal, y eso más bien fue el adicional de un juez penal, que él decía que realmente este es un enfoque diferente de ver a una tratativa de un delincuente mayor. Entonces hay necesidad de que esas capacitaciones sea extensivo, esté en el 7.3, sino que un poco como que se ha concentrado en los que trabajamos nada más en el tema de familia, se extienda a todos los jueces penales también para efectos de lo que se viene, porque como decía al inicio, ellos también ven casos de alimentos en los procesos de violación sexual, ven tenencias, entonces, o suspensión de padre potestad. Consecuentemente, hay necesidad de que ellos estén realmente con estos niveles de capacitación y que inclusive se incluya a los jueces mixtos, porque ellos son los que también hacia ellos se extienden estas decisiones. Luego tenemos el tema del deber de información, que es el 2.6 de los menores. El tema de información es un tema que si quieres escuchar al niño, el derecho de oír, pues primero tienes que informar. Se han manejado, lo he visto comparando los dos protocolos, el protocolo inicial de 2016 que decía y el nuevo, se ha mejorado mucho la redacción, se está pensando bastante en el menor, se está tomando las precauciones de mirarlo desde su enfoque. Pero en este caso necesitamos que ese menor, si bien hay una figura que se ha creado que es la representación, pero nosotros estamos, creo que ayer captamos esa idea también acá de los ponentes, sobre el tema del abogado del menor. Y entonces un adicional allí para que pueda ser él el que de alguna manera esté permanentemente en defensa con esa preparación, porque como está redactado, hablaba de que la información, los datos, tiene que brindarlo el juez, el secretario. Un poquito como que ahí nos detuvimos, decirle, pero un secretario, no, tampoco estamos disminuyendo su función, pero no nos olvidemos que no se trata solamente de indicar el caso. El derecho a información es llegar a él para que asuma más tarde una posición de lo que va a hablar, su derecho de opinión. Entonces se necesita que alguien esté más cercano y que lo entienda. Ayer hablábamos inclusive de equipos en México interdisciplinarios, hasta me llamó la atención un antropólogo. Consecuentemente tenemos sociólogo, antropólogo. Imagínense ustedes, no se trata de que alguien vaya y le cuente, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que va a pasar o esto es lo que está sucediendo. Se trata de llegar a él. Entonces el derecho de información pues va por ese lado, de que haya ese acompañamiento a través de esta defensoría, que podríamos llamarle así, un abogado, y además que ese derecho a información, eso no está también en el protocolo, que también sea al momento de tomar la decisión hacia el menor. Al momento de adoptar la decisión, también se le diga, ¿por qué te estamos entregando a un papá? ¿Por qué no al otro? ¿Por qué esto? Que es una forma de entender, porque los niños, estamos partiendo de esa idea, pueden comprender en todos los niveles, sino que hay que ver en qué lenguaje y cómo nos acercamos a ellos. Ya, listo. Bueno, la comunicación permanente con la policía, que hay necesidad de tener, creo que manejar los celulares, los números, etcétera. En cuanto a los temas de capacitación, que se incluya el tema de capacitación pedagógica,
que consideramos que era importante que se le dé un mayor apoyo especial a los juzgados de familia para la aplicación del interés superior del niño, que también en la motivación de las resoluciones de los jueces se considere la opinión del niño, el por qué, cómo es que hemos evaluado su opinión para efectos de que él sepa por qué estamos decidiendo. Hemos hablado también, son 2 puntitos, discúlpenme nomás, sobre el tema de la oralidad. Nos preocupaba a los de segunda instancia que en primera instancia, por ejemplo, las medidas de protección se hace de manera oral y en segunda instancia no tenemos cómo oralizar esto, porque solo concurre el apelante, que normalmente es la persona agresora, ya no concurre. Entonces estábamos buscando la manera como, por ejemplo, este defensor podría participar y generar una oralización que puede implicar emitir una resolución de manera directa. También hemos hecho algunas apreciaciones de carácter significativo de normas, mejorar la redacción en la palabra aliados, habla aliados del Ministerio de Justicia, no, son aliados de nosotros. Hemos empezado por la palabra que, verificando el protocolo, se habla de niños, niñas y adolescentes en plural o en singular, indistintamente, y nosotros como grupo hemos considerado que debemos definir, y la palabra más adecuada que estamos proponiendo es que solamente se queden niños, niñas y adolescente, ya no en plural. Otros temas como por ejemplo que tiene que ver con el seguimiento de las medidas, que hay que darle una atención muy especial al cumplimiento de las medidas que se den, que cambiemos la palabra tutela de derechos en el 2.13 por materialización de derechos, existe todo un sustento de esto, que eliminemos en el tema de las decisiones de internamiento, se ha puesto una palabrita que no debe incluirse aspectos personales del juez. Eso un poco trastocaba, y ayer lo conversábamos con el tema de la decisión de motivación que nosotros tenemos, que se elimine eso. Muy bien, entre otras medidas que en todo caso lo plasmamos por el tiempo por escrito. Muchísimas gracias. En el trabajo que hemos desarrollado con el grupo se han compartido algunas ideas, experiencias, para ver la forma de cómo esta herramienta tan útil que nos va a servir a los operadores de justicia, en este caso magistrados y todos otros profesionales que intervienen en el tema, puedan maximizar de mejor manera posible los derechos de los menores. Luego de la discusión del grupo, hemos verificado que este instrumento legal es muy importante para todos los servidores o operadores de justicia, como he vuelto a referir. Se han tratado importantes temas como los enfoques sobre derechos humanos, igualdad de género, interculturalidad, discapacidad, resiliencia. También se tratan principios que van a agilizar, flexibilizar los trámites para garantizar en la mayor medida posible, como refería, estos derechos de los menores. En el tema del contexto donde se desarrolla la violencia en sí, en esta guía nos remite a las víctimas de violencia en el ámbito escolar y también nos remite al ámbito de la violencia familiar o sexual. Como conclusiones del grupo, se ha determinado lo siguiente. Como número 1, en el marco normativo, luego de la intervención de especialistas del Ministerio de Educación que han participado también en el grupo, se ha visto por conveniente incrementar también como marco normativo el Decreto Supremo 04-2018 Minedu, donde están incluidos los conceptos de los enfoques sobre la violencia en el ámbito escolar, ¿no? Consideramos que este instrumento legal va a ayudar a desarrollar en la mejor medida posible esta guía que ha sido analizada. Algunos temas también como el tema de la diferenciación de la raza, que está de alguna forma dicha en esta norma, sin embargo, consideramos que debe estar más precisa y en todo caso para que cuando se presenten estos problemas, el operador jurídico pueda identificar y pueda tomar las medidas del caso.
hemos verificado también de que en esta clase de situaciones donde están involucrados las víctimas como niños, niñas y adolescentes, se debe tener un carácter tuitivo de la guía para evitar la revictimización de las víctimas, niño, niña o adolescente. También hemos visto por conveniente el tema de la flexibilidad en los procedimientos. Si bien lo toca de alguna manera, pero consideramos que esto debe ser un principio que debe regir en todo el procedimiento donde están involucrados estas personas, por cuanto no debe haber ningún impedimento para que el operador judicial tenga la posibilidad de satisfacer los derechos de este grupo de personas. En el tema de la interdisciplinaridad, como lo ha mencionado también el colega que me antecedió en el uso de la palabra, este es un tema muy importante que nosotros hemos considerado, teniendo en cuenta de que las realidades donde se toca ver estos casos no son iguales. Mi persona, por ejemplo, trabaja en un juzgado que está muy alejado de la sede de corte, a 8 horas de distancia aproximadamente, y tenemos el problema de las limitaciones en los profesionales para poder realizar los informes psicológicos, sociales, etc. Entonces, el único ente, en mi caso, por ejemplo, es el del Ministerio de la Mujer a través del Centro de Emergencia Mujer. Y lamentablemente las normatividades internas de esta institución no permiten, por ejemplo, que se pueda dar un tratamiento al agresor. Entonces, ¿qué pasa cuando el problema no solamente se queda en la víctima? Porque esta víctima va a retornar a su hogar o al grupo de donde pertenece. Y si no tenemos ese apoyo de parte del Estado o las entidades privadas, entonces difícilmente podríamos estar componiendo el problema en la magnitud que requiere para que esto sea eficaz. Entonces, como grupo hemos visto que se podría complementar en el tema de que no solamente sean algunas instituciones del Estado, sino el Estado, bajo el principio de unidad, tenga que intervenir a través de todas las instituciones que tengan que ver con el tema, y así también sean las privadas. Respecto al punto 8.1, esto también a consideración de los especialistas del Ministerio de Educación, se ha tratado el tema del bullying o acoso, que está identificado como el tema de agresión entre pares, es decir, de alumno a alumno. Sin embargo, consideramos que también existe otro tipo de violencia entre estudiantes o entre pares, pero no desde el punto de vista del bullying, que significa una violencia sistematizada o que permanece en el tiempo, porque también hay violencias que no necesariamente se desarrollan de esta forma. Entonces consideramos como grupo que también ese tema debería ser precisado. Sobre el tema de las víctimas en el ámbito escolar, también deberíamos incluir, hemos considerado, el tema de la violencia sexual de docente hacia estudiante, porque únicamente está el tema de violencia entre pares y del grupo de profesores o educandos hacia los menores. Sin embargo, no se ha determinado el tema de la violencia sexual, que tiene otra connotación y además otra tratativa. Bueno, en sí, estos son las conclusiones a las que ha arribado el grupo, y con el consenso de todos que esta herramienta, como vuelvo a repetir, va a servir de mucho para los operadores de justicia, el cual estamos involucrados y comprometidos con que este proceso o esta política por parte del Estado salga de la mejor manera posible. Gracias. Permítame compartir algunas cosas que hemos conversado con los colegas el día de ayer en la mesa de trabajo que nos tocó respecto al grupo número 3, cuando tratamos o analizamos, revisamos
el protocolo para la aplicación de la mediación penal juvenil. Bien, este material ya lo tenemos todos, nos ha sido remitido a nuestros respectivos correos, hemos tenido la oportunidad de leerlo, de revisarlo. En realidad debemos partir del hecho de que este protocolo se enmarca dentro de una visión restaurativa. Retrocedamos un poco y recordemos que lamentablemente todavía en muchos distritos judiciales venimos aplicando los procedimientos de investigación penal por infracción a la ley penal al amparo de la ley o del Código de los Niños y Adolescentes, porque la nueva ley de responsabilidad penal todavía no está siendo aplicada solamente más que en 2 distritos judiciales. Esta ley es una ley anacrónica, una ley que lamentablemente no permite esa especialización que tiene el derecho de familia, ¿no? Estamos en el modelo inquisitivo aún, donde el juez realiza todos los actos de investigación, donde el juez dirige, decide cuáles son los actos que se deben realizar durante el proceso y a la vez va a sentenciar. Este es un cambio trascendente, el que se viene haciendo con el nuevo Código de Responsabilidad del Adolescente, pero que esperemos que ya poco a poco se vaya implementando en las demás sedes. Este protocolo se enmarca dentro de esta ley y su reglamento. Ayer discutíamos bastantes temas sobre qué asuntos deberían ir y qué asuntos no, o qué figuras jurídicas deberían tratarse en el protocolo y cuáles no. Pero luego de la discusión también llegamos a la conclusión que estamos hablando de un protocolo que es una guía procedimental. Hay muchas cosas que vamos a encontrar ya en la norma, que vamos a tener que recurrir a la norma, que es la base, es el marco normativo, ¿no? Por eso nuestras observaciones en realidad han sido muchas, a pesar de que hemos discutido, hemos conversado, hemos socializado bastante este protocolo. Entendemos también que este protocolo es un fruto de un largo esfuerzo, ¿no? Ya fue en el 2016, el mismo protocolo lo dice, que se elaboró a propósito de una cumbre iberoamericana y fue propuesta por el Perú. Y con los aportes que se han venido realizando por los operadores jurídicos es que se ha llegado actualmente a este protocolo. Podríamos resumir que el protocolo establece de manera general cuál es el procedimiento para realizar la mediación penal juvenil, que puede realizarse antes o después de la sentencia y que puede ser solicitada por cualquiera de las partes, ya sea puede ser la víctima, puede ser el menor, el adolescente o su abogado, puede ser también el fiscal o incluso puede ser aplicado de oficio por el magistrado, quien encarga a una tercera persona para que actúe de mediador o de conciliador a efectos de lograr una reparación en la víctima. Tiene como finalidad que ambas partes vean solucionado su problema, porque el adolescente que ha cometido un acto infractor obviamente también tiene un problema y debe ser consciente de sus actos y responsabilizarse de las consecuencias de sus actos. Y la víctima a su vez va a poder obtener una reparación al daño inmediata, célere, rápida, despojada de todos esos trámites que a veces se tornan engorrosos, tediosos y que además tardan, ¿no? Una vez que las partes han manifestado su voluntad, y eso es lo esencial en la mediación penal de adolescentes, es eso, la voluntad, la voluntariedad. Ambas partes deben expresar su decisión de querer llegar a un acuerdo. Por eso el protocolo establece que el mediador o conciliador debe tener unas reuniones previas, ¿no?, con cada una de las partes por separado, a efectos de explicarle también en detalle, en un lenguaje claro, en un lenguaje asequible, a cada uno de ellos cuáles son los beneficios de este procedimiento. Luego los convocará a una reunión en la cual efectivamente podría llevarse a un acuerdo. Cuando se llegue al acuerdo, se va a plasmar en un acta y esta acta será
derivada nuevamente al juez, con notificación a las partes, al Ministerio Público, a los abogados del menor investigado, al abogado de la parte agraviada, y bueno, el juez realizará un control de legalidad y, de ser el caso, aprobará y homologará el protocolo. En cuanto a las observaciones que nosotros hemos considerado realizar como grupo, en principio tendríamos en nuestra mesa un integrante del SOA, del Servicio de Orientación al Adolescente en Medio Libre, y nos manifestó que debería incluirse en el protocolo este aspecto, determinar que el SOA actualmente ya no está trabajando para la gerencia central del Poder Judicial, sino que ahora está siendo transferido para su actuación al Ministerio de Justicia. Entonces, eso debería quedar constancia también en el protocolo. Quizás por la época en que se redactó no se tomó en cuenta esto. Entonces, era una observación que podría añadirse en el protocolo. También quizás por el momento en que se redactó este protocolo no se tomó en cuenta dentro del marco normativo a la Ley 30.466, que es la que establece una guía procedimental o metodológica para la aplicación del interés superior del niño. Y su reglamento, que fue dado en mayo de este año, ¿no? El reglamento por el Decreto Supremo 002-2018-JUS. Como repito, quizás por la época en que se redactó este protocolo no se había tomado en cuenta, ¿no? Pero son normas actuales que deben considerarse dentro del marco normativo. También se propuso que dentro de las definiciones que se han establecido en este protocolo, también se realice una definición de lo que es acuerdo reparatorio. Si bien es cierto, lo encontramos en la norma, lo encontramos en el reglamento, pero sería de fácil acceso para el operador jurídico que va a utilizar este instrumento, tener a la mano esta definición, acuerdo reparatorio, y además también lo que consiste la reparación directa y en qué consiste la reparación indirecta, ¿no? Porque el adolescente, al momento de reconocer la infracción, de reconocer sus actos y responsabilizarse de ellos, puede reparar directamente a la víctima cuando sea posible, y en ocasiones puede hacer la reparación a la sociedad, ¿no? Mediante algunos servicios comunitarios que no afecten su dignidad y que, bueno, se cumpla con algunas características que ya la norma lo establece. También hemos creído conveniente proponer que se incluya dentro de los principios el principio pro adolescente. Me parece fundamental porque en materia, por ejemplo, de derechos humanos siempre hablamos del principio pro homine, el principio pro hombre, que ayuda un poco a tener en claro nuestro horizonte, a quién va dirigido, ¿no? En cualquier interpretación de cualquier norma de derecho nacional o internacional, siempre se deberá tener en cuenta que se debe privilegiar el respeto de los derechos fundamentales. En este caso, hablamos de manera específica de un adolescente, entre 14 y 18 años. Entonces, consideramos que debe incluirse en el protocolo este principio pro adolescente. Como digo, o como repito, precisamente para orientarnos en cuál es nuestra meta, nuestro objetivo, nuestro horizonte. Se hicieron algunas observaciones de forma en la redacción, seguramente ustedes también lo van a advertir, creo que es innecesario mencionarlo acá, solamente, bueno, la comisión encargada realizará una revisión, ¿no?, de la redacción y la ortografía del protocolo. Hemos visto también que en este protocolo se ha regulado únicamente el procedimiento o el mecanismo restaurativo directo, pero nuestro reglamento del Código de Responsabilidad Penal habla también del mecanismo restaurativo indirecto, que ocurre cuando la víctima no desea verse o tener contacto directo con el adolescente. En el protocolo no se ha tratado eso. Nos parece que debería también incluirse cuál sería el procedimiento a seguir en estos casos. Se discutió finalmente en el grupo también mucho sobre las características que debería cumplir el conciliador o el mediador.
Habían posiciones por las cuales se pensaba que deberían estar establecidas en el protocolo y habían posiciones en las que decían que no era necesario. Al final se creyó conveniente dejar esto a la norma, porque es la norma ya, la ley y el reglamento quien establece cuáles son las características y a qué persona se debe recurrir o puede recurrir el juez, en su caso sea necesario aplicar el procedimiento. Pero sí, revisando el reglamento habría que hacer una observación, ¿no? Porque en el reglamento se establece que el juez podría acudir primero a un conciliador debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia, pero en caso no pudiera acceder a ello, podría también incluirse el recurrir al equipo multidisciplinario o una persona que esté capacitada para ello. Allí creo que vemos una dificultad de operatividad porque lamentablemente los recursos humanos con los que contamos son limitados. Y los juzgados de familia lo hemos conocido o lo venimos conociendo por experiencia directa, que en el caso de la ley de violencia de género y violencia familiar, lamentablemente muchas veces no se cumplen con los objetivos, no por falta de identificación de los operadores, sino porque no se cuentan con los recursos necesarios. Imagínense, hemos visto casos, bueno, no es el tema, pero lo puedo traer a colación para explicar un poco este aspecto, que el equipo multidisciplinario no tiene el personal suficiente, ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público. Muchas veces las personas realizan una denuncia por violencia, por agresión, y tenemos ahora programadas, por ejemplo, citas para la evaluación psicológica para septiembre o octubre. Y la ley establece que debemos dictar medidas de protección en 48 horas. Entonces, por más que la ley nos pida celeridad, lamentablemente no contamos con los recursos necesarios. Igual problema vamos a tener aquí en lo que es la mediación penal, porque si echamos mano del personal que está en el equipo multidisciplinario, le vamos a adicionar una función más y lamentablemente no va a poder cumplir por más capacitados que estén. El tiempo ni recursos humanos va a ser suficiente. Bien, esas son, a grosso modo, todas las observaciones que hemos plasmado en el acta y que ya tiene en sus manos la comisión. Y quisiera finalizar haciendo de repente una reflexión, ¿no? Para que el Código de Responsabilidad Penal en el adolescente y para que este protocolo pueda realmente ser efectivo, necesitamos un cambio de visión de los operadores jurídicos, un cambio de los estereotipos que tenemos. Directamente lo hemos visto que es lamentable que en los procesos por infracción a la ley penal, muchas veces los abogados ejercen su defensa tomando como referencia las normas penales, tal como si fuera un caso para adultos. Incluso se invocan figuras jurídicas de la norma penal para adultos, del Código Procesal Penal. Muchas figuras jurídicas que quieren traerlas hacia el proceso de menor infractor, lo cual es completamente incorrecto. Por más que se tenga una aplicación supletoria, esta supletoriedad es única y exclusivamente para casos especialísimos y siempre y cuando beneficie al adolescente. Tenemos casos como por ejemplo de la prescripción penal, que muchas veces se ha querido aplicar directamente las normas que establece el Código Procesal Penal, pero en menores infractores no funciona de ese modo. Entonces necesitamos un cambio de mentes, un cambio de formas de ver estos procesos. Esta es una justicia especialísima, tratamos con seres humanos que están en un proceso de desarrollo, que están muchos de ellos con una problemática atrás de estos actos que se producen de infracción. Entonces, yo creo que, o creemos en el grupo, que las normas no lo son todo, las normas no van a cambiar las cosas, sino los que vamos a cambiarlo somos nosotros. Y debemos partir por allí, por especializarnos, por capacitarnos y por tener una visión distinta pro adolescente. Muchas gracias. El grupo número 4 ha trabajado el día de ayer el protocolo que consiste en la guía de entrevista única y uso de ambientes similares a una cámara Gesell. Nótese que se habla
de ambientes similares a una cámara Gesell. No se trata de la cámara Gesell. Y hago hincapié o resalto este término porque este protocolo está destinado principalmente al instructivo que debe seguirse como herramienta, como instrumento para poder llevar a cabo en estos ambientes las declaraciones de los niños, niñas o adolescentes. Y responde esta necesidad a la propia realidad que el Perú tiene, un país multicultural, un país que tiene una realidad diversa, en la que el Estado, si bien es cierto, dentro de un discurso, pretende siempre generar en la población que se atiende lo que se requiere para un trabajo efectivo del sistema judicial, pero eso no es así y todos bien lo conocemos. Y ello responde principalmente a que los recursos que el Estado destina y que hace posible generalmente en las grandes urbes, entre ellas esta ciudad capital de Lima, a la existencia de cámaras Gesell, cuya guía de entrevista única ya ha sido establecida por el Ministerio Público a través del área de medicina legal. Pero la realidad, como vuelvo a repetir, nos muestra que en muchas ciudades del país, y hablando de provincias o distritos, no se cuenta con estas cámaras Gesell. Y si no se cuenta con ello, el esfuerzo tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público ha hecho posible que se tenga que generar respuestas alternativas y entre ellas está precisamente la de construir o hacerse de ambientes similares a la cámara Gesell para que se pueda suplir esta deficiencia. Siendo esto así, es que este protocolo pretende darle una viabilidad al trabajo de los operadores en justicia en estos ambientes similares a una cámara Gesell. Sin embargo, adelantando un poco la conclusión, una de las conclusiones principales del grupo, debo decir que hay lugares en nuestro territorio en lo que simple y sencillamente no existen cámaras Gesell, no existen ambientes similares a una cámara Gesell y en el momento surge entonces la necesidad de tener que trabajar probablemente para un congreso posterior, un protocolo que permita viabilizar, recibir la declaración de la víctima en circunstancias en las que no exista ambientes similares a una cámara Gesell. Explico un poco esto, es decir, hay provincias en las que la única persona que probablemente puede asistir al fiscal, a la policía o al juez, de ser el caso, es el sanitario o tal vez el psicólogo que pueda estar en la provincia más cercana. Frente a ello, el reto está elaborar un protocolo que permita establecer condiciones mínimas de seguridad orientadas principalmente a la protección del niño, la niña y el adolescente, como preocupación mayor porque esta cámara Gesell tiene su sustento principalmente en su no revictimización, más allá de garantizar un debido proceso, no está orientado
a tutelar al imputado. Dicho esto, pasamos al análisis de este protocolo, que por cierto ha sido bien elaborado, pero que nos permitimos hacerle algunas apreciaciones a efecto de que puedan ser tomados en cuenta en este plenario para su aprobación. En el capítulo 2, que se habla de definiciones, enfoques y principios, consideramos que además de haberse considerado las definiciones de acceso a la justicia, Cámara Gesell, sala de entrevista, sala de observación, consentimiento y otros, debe considerarse una definición de qué se debe considerar como ambientes similares a la Cámara Gesell, ya que en el contenido de este protocolo podría dar lugar a que se esté refiriendo a la Cámara Gesell, pero esto es en particular a ambientes similares a la Cámara Gesell, es decir, reforzar la idea de que este protocolo está destinado para el uso de ambientes similares a Cámara Gesell. Otra de las conclusiones a las que hemos arribado es que en el rubro de principios se considere el principio de confidencialidad de lo que se hace en el acto de la entrevista. Prosiguiendo el análisis, tenemos en las disposiciones generales, en el 3.1, sujetos que participan en la entrevista única. Este protocolo considera en el punto B al juez de familia, penal o mixto. Como ya es de nuestro conocimiento, e inclusive alguno de los expositores ya lo ha mencionado, la intervención del juez penal, principalmente cuando se habla en materia penal, no es de manera directa, ya que conforme al principio acusatorio, es ahora el fiscal el que se encarga de la investigación y el juez ya ve la prueba en el juicio oral. Sin embargo, puede haber la posibilidad de que se dé una prueba anticipada, en cuyo caso, si el juez penal debe concurrir a esta declaración. Consiguientemente, en el texto que tiene el protocolo debe ser modificado en el sentido, esto a criterio del grupo, de que interviene el juez de familia, mixto o penal cuando corresponda. En el punto 2.3.1 hay un error en tanto en el párrafo segundo se señala que es imprescindible considerar la no irrepetibilidad. Está haciendo mención de manera repetitiva, si vale el término, no irrepetibilidad, solo debe decir la irrepetibilidad. Para darle claridad al protocolo, debe uniformizarse en todo el texto cuando se hace referencia al punto 3 o 6.1, requerimiento y uso de la Cámara Gesell.
para evitar su confusión, como lo decíamos al inicio, debe cambiarse por el término concreto de ambientes similares a la Cámara Gesell. Asimismo, debe corregirse la numeración de los capítulos a partir del quinto, por cuanto se repiten muchos de ellos. Asimismo, en el punto 3.2, respecto al caso de conflicto de intereses que pueda haber entre padres para prestar el consentimiento de la entrevista, esto vale decir, si acaso la víctima, que es el menor de edad o adolescente, está en conflicto de intereses con el imputado o en todo caso quien ha sido el que lo ha agredido, puede ser el padre, puede ser el conviviente, y no haya quien preste este consentimiento, consideramos que debe ser el fiscal y, de ser el caso, el juez, quien resuelva ello y disponga lo pertinente. Finalmente, habiendo el día de ayer escuchado las ponencias, consideramos que la realidad, la casuística, es tan rica y muchas veces supera lo que el protocolo pueda considerar. En ese entender se puede recurrir a los ajustes razonables que hacía mención ayer el doctor Béjar, en el sentido, para citar solo un ejemplo, en el caso de la intervención de intérpretes y traductores, que generalmente son aquellos que están en una lista oficializada. Sin embargo, hay lugares en los cuales no siempre se va a tener a la mano a estos colaboradores, y dada la urgencia de contar con ellos, no puede demorar. Pongamos solo el caso que se produce una violación sexual y esta entrevista o la declaración de la víctima recibida de esta forma es un elemento de convicción sustancial para pedir la prisión preventiva. Consiguientemente, tiene que verse la posibilidad de contar con estos ajustes razonables, es decir, personas que puedan ser de confianza de la víctima, como los padres u otros allegados a él, que puedan permitir, sin cuestionamiento, dar fe de lo que está diciendo la víctima. Concluyendo entonces nuestra intervención, recalcamos que debe trabajarse en un protocolo respecto de los lugares en los cuales no existe ni cámara Gesell ni ambientes similares a una cámara Gesell, que en nuestro territorio son muchos los lugares que no cuentan con ello. Gracias, buenos días. Nos ha tocado al grupo 5 el tema a que ya hizo referencia específicamente al protocolo de protección de datos, imagen e integridad en el proceso penal para niños y adolescentes. El grupo número 5, después de debatir, ha hecho algunos alcances y principalmente algunos términos que no guardan concordancia o son incomprensibles, de tal manera de que la mesa, al tiempo de revisar, los puede tomar en cuenta y incorporarlos y cambiar otros términos, digamos, en este protocolo. En ese contexto, el grupo número 5
En el capítulo número 1, en el punto 1.2, ha indicado o ha precisado que las manifestaciones y declaraciones que dan los menores deben de ser protegidas y reservadas. Asimismo, debe agregarse el marco legal, la ley 30.819 y la ley 27.121, que se refiere, digamos, a la reserva de la identidad del menor. En el punto 1.3 se debe agregar a los juzgados de paz letrado. En el capítulo 2 se ha considerado el grupo que debe agregarse el principio del interés superior del niño. En el punto 2.1.1 debe eliminarse el principio de agilidad e incorporarse el principio de confidencialidad. En el punto 2.1.2, cambiar el término de igualdad de género por enfoque de género, esto por ser una definición teórica. Agregar el enfoque de equidad según la ley 30.466. En el punto 2.1.3, agregar la palabra fundamentales cuando se refiere dos puntos. Ese es al final, a ver. Cuando al final del 2.1.3, cuando se dice a partir del ejercicio de los derechos, ahí debe ir la palabra o el término fundamentales. Incorporar también la oralidad utilizando la lengua originaria del menor de edad cuando corresponda. Esto, digamos, teniendo en cuenta que el Perú es tan vasto y hay varios dialectos. Tenemos el quechua, tenemos el aymara, y de tal manera que el menor, el niño o niña o adolescente requiere, digamos, que se le transmita a través de su lengua originaria. En el punto 2.2.4 estaba el grupo ha considerado que se debe eliminar la palabra inoperancia y reemplazar por el término evitar que toda acción y omisión dañe los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el punto 2.2.5, precisar el lenguaje comprensible y que debe, y de ser necesario, sea apoyada por un equipo interdisciplinario. En el capítulo 3, en el punto 3.1, el grupo ha considerado reemplazar el término instrumentos por los términos promover mecanismos. Asimismo, ha considerado suprimir el término calidad por los términos asistencia técnica jurídica especializada. En el 3.2 se debe modificar el término debe por los términos procurar brindar toda la información, esto es al menor. Agregar información mínima o básica. En el 3.3, el grupo ha considerado que se debe eliminar
las palabras, dice el término, con ese contexto deben tener en cuenta su edad y desarrollo integral, y agregar: los magistrados y servidores deberían de tener en cuenta el interés superior del niño. Debemos también, ahí está considerado el grupo de que debe incluirse el criterio de temporalidad. En el 3.6, el grupo ha considerado cambiar el resulta necesario por las palabras por el término siguiente: que esa declaración sea a través del licenciado en psicología de una institución pública o privada. En el 4.3, en el capítulo 4, en el 4.3, el grupo ha considerado, si es así lo consideran oportuno, la mesa, el término automatizado por el término oportuno. Y finalmente, en el capítulo 5, 5.1, cuando dice que debe cambiarse el nombre del niño o niño adolescente, el grupo ha precisado que acá esto lleva, digamos, muchas veces el pretender cambiar el nombre del niño o niña o adolescente llevaría a confusiones, y que incluso una de las partes procesales podría hacer uso o utilizarlo a su favor. De tal manera, en atención a la ley 27.121, ha considerado que acá debe usarse iniciales, los nombres del niño o niña adolescente, o en todo caso un código. Esos, digamos, los alcances a que ha llegado el grupo número 5 después de haber debatido este capítulo referente al capítulo 5 del protocolo. Muchas gracias, doctora. En primer lugar, creo que es importante señalar que hay quizás sean más, pero si tenemos que priorizar qué desafíos tenemos como país en relación a la lucha contra la violencia que afecta a niñas, niños y adolescentes, tenemos dos. Uno primero es que el país tiene un foco fuerte puesto en la respuesta a la violencia que afecta a los niños, y poco inversión, en general, poca inversión para todos los temas. Ese sería el tercer desafío, pero poca inversión en los temas, pero mucho menos en el tema de prevención. ¿Hay prevención? ¿Se hace prevención? Sí. ¿Pero qué se hace como prevención? Ahí está el tema. No tenemos prevención basada en evidencias que nos digan que lo que se está haciendo está funcionando. En la mayoría de casos está acotada a los temas de campañas o campañas de sensibilización u otras actividades de ese tipo. Y sin embargo, seguimos poniendo el foco en la respuesta, y claro, con las dimensiones que tiene la violencia que afecta a los niños, el riesgo es que los servicios que tenemos terminen sin darse abasto para esa atención. Y el segundo desafío tiene relación con el foco y la prioridad que le pone el país a la lucha contra la violencia que afecta a las mujeres y que finalmente termina invisibilizando las necesidades de los niños. Tanto en legislación como en el tema de servicios se ha avanzado mucho en el tema de la violencia contra la mujer. Sin embargo, cuando vamos y empezamos a hacer el foco y ver cuáles son las necesidades específicas que tiene un niño frente a un sistema de protección, frente al sistema de justicia para tener protegidos sus derechos, ahí encontramos que lo que tenemos son servicios que se han especializado en la atención a mujeres y que también están atendiendo niños, pero sin la especialización del caso, ¿sí? Ahora, también hay avances. Y algunos de esos avances hemos acompañado con el Estado, fundamentalmente con el Ministerio de la Mujer. Pero en términos de desafíos, creo que esos son los más importantes. Como les decía, el tercero es que Perú está destinando de todo el presupuesto que destina o toda la inversión que tiene en favor de la niñez, menos del 1% está destinado a los temas de protección frente a violencia, abuso y explotación. ¿Sí? Entonces ahí tenemos tres desafíos.
Luego, quería compartir con ustedes algunas cifras. Justo hoy el Ministerio Público, a través de su Oficina de Análisis Estratégico contra la Criminalidad, acaba de publicar que aproximadamente el 50% de las víctimas de trata son menores de edad, entre 0 y 18 años. La encuesta nacional de relaciones sociales del año 2015, la ENARES, nos dice que el 34,6% de adolescentes que fueron entrevistados y que respondieron la encuesta reportaron haber sido víctimas de violencia sexual en el último año. En la escuela no tenemos dimensionado el problema, pero sabemos que el problema es grande. El dato que tenemos es que hace un par de semanas el Ministerio de Educación comunicaba que estaba destituyendo a 780 docentes que tenían o sentencias condenatorias o resoluciones de separación o destitución de sus procedimientos administrativos. Los centros de emergencia mujer también reportan para el año 2017 que atendieron 6.593 casos de violencia sexual contra niños y adolescentes. Y así puedo seguir como los datos de violencia física y sexual, en el cual el 83,1% de todos los adolescentes que contestaron la ENARES también señalaron haber sido víctimas de alguna forma de violencia física o sexual en los ámbitos en los que se desarrollan. Por lo tanto, tenemos un problema de dimensiones donde hay un foco importante en niñas, niños y adolescentes y, sin embargo, las respuestas que se están dando no están contemplando sus verdaderas necesidades. Una de esas constataciones es que las supervisiones a los centros de atención residencial nos dicen que el 50% de los residentes de estos albergues también son adolescentes mujeres. ¿Y qué es lo que está pasando? Que como Perú no tiene una respuesta integrada y que sea acorde a las necesidades de las víctimas de los delitos, estas víctimas están terminando en los centros de atención residencial que están creados para atender otro tipo de realidades. El tema de niños que no tienen cuidado parental, que no tienen referentes familiares que los puedan cuidar. Y por lo tanto en esos lugares no se les recupera sobre las consecuencias del delito. Y esa es la realidad que tenemos, para poner uno de los tantos ejemplos que podríamos poner en relación a cómo se ha estructurado la respuesta a estos casos. Entonces, empezamos a ver el tema, ¿cuál es el marco conceptual que se maneja en los estándares internacionales de acceso a la justicia? Tenemos, en primer lugar, la Convención sobre los Derechos del Niño y, en segundo lugar, las directrices de Naciones Unidas sobre la justicia en asuntos concernientes a niños, víctimas y testigos de delitos. Avanzamos y vemos qué es lo que nos dice la Convención. La Convención lo que tiene es la consideración, el reconocimiento de la dignidad de todos los niños, niñas y adolescentes. Perdón. Y el tema de la obligación de los estados de garantizar la protección, el cuidado necesario para garantizar finalmente el bienestar de los niños. Entonces, considerando las graves consecuencias que tiene en lo físico, psicológico, en lo emocional, los delitos y la violencia que está asociada a los delitos, la Convención específicamente nos señala que, pasamos a la siguiente, el derecho de los niños a estar protegidos frente a cualquier forma de violencia, y ahí, como les decía, hay un foco importante en el tema de la prevención de la violencia y en la respuesta, porque el punto de partida cuando hablamos de violencia contra niños es que toda violencia contra los niños es intolerable, pero también es prevenible. Y por lo tanto, ahí deberíamos poner un foco importante de la actuación del Estado. Luego nos señala el interés superior del niño como consideración fundamental para todas las decisiones que se tomen. Y pasamos a la siguiente, para empezar a ver ya las directrices de Naciones Unidas, ¿no? Que son orientaciones de políticas, decisiones y de prácticas. Son eso, orientaciones, y establecen un marco de referencia de carácter universal que los países usan para revisar precisamente sus prácticas, sus políticas, sus normativas, para ver si están adecuadas o no a los principios que ha establecido la Convención sobre los Derechos del Niño. En la siguiente podemos ver que las directrices lo que hacen es promover un sistema de justicia penal justo, eficaz y humano, en la cual equilibra el respeto y a la defensa de las personas que están siendo procesadas, pero también el derecho de
a la protección de los niñas y adolescentes víctimas, ¿no? Reconoce la particular vulnerabilidad en la que se encuentran los niños y adolescentes por estado de su condición de edad, y lo que establece es la necesidad de contar con medidas adaptadas a su situación. ¿Y qué es lo que establece? Que los niños lo que requieren es una protección especial, asistencia, apoyo, apropiados a su edad, a su nivel de madurez y a sus necesidades especiales, para evitar que su participación en los procesos termine dañándolos más de lo que ya los ha dañado el delito. Pasamos a la siguiente. Los principios que establecen las directrices son los mismos de la Convención, el principio de respeto y protección de la dignidad, estableciendo como punto de partida que cada niño es único y que por lo tanto deben respetarse y protegerse en su individualidad. Necesidades especiales. Aquí no valen las respuestas estandarizadas, nos dicen los estándares, las directrices. Por lo tanto, aquí tenemos que tener en cuenta que esta respuesta que se ha venido dando durante años para la atención de los niños víctimas de delitos, por ejemplo, los que les planteaba hace un rato, la atención en centros de atención residencial no es válida. Hay que atender a las necesidades concretas de cada uno de los niños y eso implica hacer una valoración de sus necesidades reales. Lo otro es el principio de no discriminación, que lo que plantean es un trato equitativo y justo para cada niño en cualquiera de las condiciones en las que se encuentren ellos o su familia. Y acá tenemos temas como el tema de, por ejemplo, el tema de acceso, ¿no? Sabemos que hay lugares a los que no llegan todos los servicios, donde no llega ni los centros de emergencia mujer, donde no puede no haber una DEMUNA, no hay servicios de justicia. Entonces ahí hay temas pendientes que revisar, ¿no? Y también el establecimiento de medidas positivas frente a estas situaciones en las cuales se identifican inequidades, establecen la obligación de tomar medidas para poder compensar y garantizar que estos estándares también sean cumplidos. Luego tenemos nuevamente el interés superior del niño y el principio de participación, que tiene que ver con la garantía de poder escuchar al niño, pero no solo escucharlo, sino de tomar sus opiniones en cuenta y como parte de las fundamentaciones de las decisiones que tomamos, ¿no? Entonces, estos son los principios, y los principios, para poder implementarlos no basta solo que estén señalados en las normas internacionales, sino que además requieren ser protocolizados, pero también establecer condiciones para poder implementarlos y garantizarlos en el caso a caso, en el día a día de estos niños víctimas o testigos de delitos, ¿no? Otros puntos centrales de las directrices están relacionadas con ya esos son ya propiamente las directrices que establece, el derecho a un trato digno y comprensivo, el tema de tratar a los niños con tacto, con sensibilidad, con cuidados, el tema de tener, si hay injerencias en su vida privada, que estas estén limitadas al mínimo indispensable que se requiera para su protección, y tener personal especializado para su atención. Y cuando hablamos de personal especializado, dependiendo de en dónde se encuentren, planteamos el tema de deben estar especializados o altamente especializados según lo que se requiera, según las necesidades. No basta colocar a un personal. Y también nos advierten sobre el tema de tener filtros para la contratación del personal que trabaja directamente con los niños, ¿no? Entonces, estas personas que han sido sancionadas, que han sido destituidas del sistema educativo, deberíamos establecer filtros para que no trabajen en ningún lugar, en ningún entorno donde se estén desenvolviendo los niños, ¿no? Ahí tenemos otros temas pendientes. Luego, nuevamente, establece como directriz la protección contra la discriminación, el derecho a los niños a estar informados de cada una de las etapas del total, de qué debe esperarse en el proceso, dónde va a terminar, dónde se va a ser llamado, y saber cuál es su rol, qué está haciendo él en función a la edad, a su grado de madurez, darle la información que él requiera para poder saber y ubicarse en este proceso, ¿no? Otras de las directrices tienen relación con el tema del derecho a ser oído y a expresar sus opiniones, el derecho a una asistencia eficaz y especializada, y esto tiene que ver con el acompañamiento a los niños y niñas víctimas y adolescentes víctimas de delitos durante todo el proceso, desde el momento en que se detecta
la situación del delito hasta el momento de su recuperación. El tema es cómo articulamos un sistema de protección y al sistema de justicia para poder garantizar que los niños puedan efectivamente tener acceso a todos los servicios que requiera durante todo el proceso. Uno, como les digo, es el acompañamiento. Una vez que se detecta al niño, probablemente va a tener que pasar por un sistema, por el servicio de medicina legal, pero también va a tener que pasar a buscar un abogado o una defensa pública, y ahí tenemos otro tema. La defensa pública debería estar especializada para la atención de niños, niñas y adolescentes, sea para cuando tienen la condición de víctimas o de testigos, o incluso cuando son adolescentes en conflicto con la ley penal. Lo que se requiere es una defensa especializada para su atención. Entonces, este acompañamiento también es uno de los grandes, una de las grandes deudas, y es un tema que es necesario revisar en contextos en los diferentes contextos que vamos a encontrar en el país, porque una situación es de los niños que pasan por la condición de ser víctimas o testigos en Lima, y otra en los lugares más alejados, no solo del país, sino incluso de Lima, donde en su alrededor a lo mejor el único servicio que pudieran tener es la policía, o solo un centro de emergencia mujer. Entonces, en función a esa autoridad que se encuentra cercanamente a ellos, cómo se activa todas estas consideraciones que establecen las directrices y establece la convención para poder acompañar al niño en todo ese circuito y a su familia en todo ese circuito que le corresponde, si hubiera, que le corresponde, gracias, que le corresponde transitar. Luego, el derecho a estar protegido de sufrimientos durante el proceso de justicia. ¿Con cuál avanza? No, regresó. Derecho a la intimidad. Acá está. Ya, acá estamos. El derecho a estar protegido frente a situaciones de sufrimiento, ¿no? Acá el tema básico es que lo que requieren los niños es una atención oportuna en el momento más cercano a la ocurrencia del delito, y el acompañamiento, como les decía, en esta ruta de atención que le toca caminar, proporcionando esta certidumbre de qué es lo que va a pasar a lo largo del proceso, los pasos a seguir, el hecho de no ser revictimizado, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas, hace poco hemos estado en Tumbes viendo la situación de los migrantes que vienen de Venezuela, y encontrábamos que en Tumbes, en la comisaría, donde además funciona un centro de emergencia mujer, el centro de emergencia mujer funciona en el segundo piso de la comisaría. Y lo que nos comentaban es que una persona ingresa y para llegar al centro de emergencia mujer debe pasar primero por la comisaría, y lo primero que encuentra al frente es la celda de donde las personas que están dentro pueden ver a quien está ingresando. Ese tipo de situaciones son las situaciones de las cuales nos alertan estas directrices para poder tener atención de cómo realmente se protege al niño de estas situaciones, en estas situaciones. Lo mismo con los temas de seguridad frente a cualquier amenaza o cualquier riesgo que pudiera aparecer en el camino, ¿no? También señalan las directrices el derecho a los niños a ser reparados, y aquí lo que planteamos es el derecho a los niños no solo a obtener una indemnización por el delito del que han sido víctimas, sino también al tema de la reinserción y al tema de la recuperación de las consecuencias del delito. Esto tiene que ver con el tema de cómo restituimos todos los derechos que han sido vulnerados para el niño en este proceso, o incluso aquellos que no han sido, que no se encuentran relacionados con la comisión del delito. O sea, igual hay algún tema de derecho que no está garantizado al niño, y el sistema debería en ese proceso poder garantizarlos. Lo mismo, la última directriz está relacionada con el tema de medidas preventivas especiales que tienen que ver con estrategias particulares para los niños que están sometidos a una victimización posterior al delito. Niños que puedan estar sufriendo violencia al interior de su hogar, que estuvieran sufriendo bullying en la escuela, por ejemplo, a producto de esta situación, y lo que plantea es la necesidad de que esas situaciones sean abordadas y que sean atendidas, ¿no? Entonces, es claro, y como les decía, no vengo a decirles nada nuevo, ustedes conocen cuáles son estos estándares que establecen y cómo debería hacerse la protección de los niños para que su acceso a la justicia esté garantizada, pero sin embargo,
como les decía, las dimensiones que tiene la violencia y la información que surge de la actual coyuntura, como esto de los 780 profesores separados de las escuelas por haber cometido violencia sexual contra las alumnas, es intolerable y deberíamos establecer qué es lo que vamos a hacer frente a estas situaciones. El sistema de justicia debe ponerse en marcha. ¿Qué es lo que está sucediendo con estos profesores? También a partir de esta acción del Ministerio y de la acción de Contraloría de la República, como deben saber, en Maynas se identifican que existen una cantidad de cuellos de botellas para que el propio sistema de educación sancione a los docentes en el ámbito administrativo. Ahí hay una serie de deficiencias que deben levantar y que lo que están haciendo al final es generar impunidad. ¿Cuántos de esos casos ya habrán prescrito y ya no se puede iniciar el procedimiento administrativo y tampoco se han hecho las denuncias? En ese momento el Ministerio de Educación tiene un foco en ese tema y están haciendo la evaluación y levantando expedientes por expediente, caso por caso. Lo otro tema que tenemos es esto que ha salido en medios de comunicación en relación a temas de corrupción que están vinculados también con temas de impunidad, situaciones que no pensamos que sean la regla en el Poder Judicial, pero en la medida que haya un solo niño, niña o adolescente que haya sido perjudicado en esta situación, también es un tema intolerable y es un tema al que tenemos que pensar qué respuesta les vamos a dar, ¿no? Eso, y el tema de los servicios que no son accesibles para las comunidades, el Ministerio de Educación nos comentaba que en su intervención en Condorcanqui, también por los temas de violencia sexual de los docentes hacia las alumnas en las escuelas, ellos han identificado que como no se encuentra ningún servicio de justicia cercano a las comunidades indígenas siguen acudiendo a la justicia comunal para resolver estos temas. ¿Y qué es lo que hace la justicia comunal? Resolver a través de acuerdos. Entonces, si bien saben que eso no debería ser, saben que no tienen la competencia para hacerlo, sin embargo, frente a la ausencia y la inexistencia del servicio en algún lugar cercano a su comunidad determina que den respuestas que tampoco no van a resolver los temas, al contrario, agravan y no garantizan ninguno de los estándares de los que hemos estado hablando. Por eso les planteaba el tema de qué hacer frente a esas situaciones que se están presentando y que son reales y que las tenemos. Ahí, por ejemplo, hay una experiencia interesante que tiene en el Poder Judicial, que es la justicia itinerante. Es momento de empezar a reflexionar y ver, ¿es posible que a través de la justicia itinerante se pueda llegar a estas zonas? Porque en términos de garantía de derechos, a los servicios le corresponde ser, es una obligación estatal que los servicios sean accesibles, adecuados, pertinentes. Bueno, ¿cómo hacemos que sean realmente accesibles? ¿Es esta una estrategia que puede responder a este tema? ¿Qué es lo que necesita? Recursos, inversión, presupuesto, decisión. Esa es una de las reflexiones que les quería plantearles esta mañana. Bueno, ¿por qué es urgente dentro de las reformas del sistema de justicia que se están planteando poder ponerle un foco al tema de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos o de violencia? ¿Por qué? En primer lugar, porque es un imperativo ético, corresponde a los estados, porque es un mandato de derechos humanos y de los propios estándares internacionales que acabamos de ver, porque los estados tienen la obligación de garantizar todos los derechos a todos los niños, incluido el derecho de acceso a la justicia. ¿Es posible hacer ese cambio? ¿Qué es lo que se necesita? La lista no se agota en lo que se plantea aquí, pero a modo de reflexión podríamos estar pensando, ¿qué se requiere? Especialización de todos los operadores. Hemos incluido a los operadores de justicia, del Ministerio Público, a los equipos interdisciplinarios, a la defensa pública, pero también a los del sistema de protección, a los SEM y a los de MUNA, que no tienen tampoco un enfoque especializado para la atención de niñas, niños y adolescentes. Ahí, como les decía, es un tema pendiente, pero sin embargo hay avances porque el Ministerio de la Mujer ha tomado la decisión de trabajar para esa especialización. Otro tema es la necesidad de un marco legal e institucional que sustente este cambio de enfoque. En relación al marco legal,
Perú no tiene tampoco un marco legal dentro del Código de Niños y Adolescentes que recoja estos estándares internacionales como derechos de los niños. Y en la Comisión de Reforma del año, que terminó me parece en el año 2010, con una propuesta de nuevo Código de Niños y Adolescentes, la protección a los niños y niñas víctimas de delitos estaba dentro de un subcapítulo de lo que es justicia penal juvenil. Entonces, ahí también tenemos un pendiente legislativo. Nuestro otro pendiente es el tema institucional, que es lo que les decía. ¿Se debe revisar o no, qué piensan ustedes, el sistema de la gobernanza del sistema de protección para ver cómo se dinamiza y cómo llega a todos y todas las niñas del Perú? Por ejemplo, en estas comunidades donde les decía, donde puede ser que lo único que encontremos alrededor sea un servicio y no sea ni un SEM ni una DEMUNA. ¿Cómo se dinamiza? Hasta ahora el Sistema Nacional de Atención Integral, que está en el Código de Niños y Adolescentes, no nos ha dado respuesta. Llega el sistema en lo local con las DEMUNAs, ¿sí? Entonces, ahí también hay un fortalecimiento y todo un avance, pero también hay temas sobre los cuales deberíamos poder reflexionar y aprovechar este espacio, ¿no? ¿Quién acompaña a la víctima en todo su trayecto y en toda la ruta que le tiene que hacer? Porque finalmente se han establecido rutas de atención con los servicios que se tienen, pero esos servicios no están pensados ni han tenido como centralidad al niño. Por lo tanto, esas rutas no son fácilmente transitables por el niño y por su familia. Genera una serie de costos, tienen una serie de barreras. El tema es, ya hay que empezar a mirar cómo levantamos eso para poder garantizar el derecho, ¿no? Listo, estoy terminando entonces. La violencia contra los niños, niñas y adolescentes, y especialmente la violencia sexual, es uno de los problemas más graves que sin duda afecta a nuestra infancia y adolescencia. Debe ser atendida con diligencia excepcional, sí, y reflexionemos, conversemos sobre el tema y finalmente UNICEF lo que hace es renovar su compromiso con los diferentes sectores involucrados en el tema, y especialmente con el Poder Judicial, para poder acompañar la mejora de estos sistemas o el fortalecimiento de estos sistemas a través de sus servicios y de los operadores que están en juego. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Permítanme saludarles a nombre de CLADEN Perú y asimismo del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, institución en la que laboro como asesora legal. Esta tarde me toca exponer y difundir un informe que CLADEN a nivel de Latinoamérica ha emitido en el año 2016, un informe muy relevante que busca visibilizar una realidad y una problemática presente en nuestro continente y que refleja las graves secuelas que la violencia sexual deja en las niñas. Se trata de las maternidades y los embarazos forzados a consecuencia de la violencia sexual. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Como pueden ver, este informe fue emitido en el año 2016. Lo podemos encontrar en internet, ya está colgado en la web. Es un informe que se realizó en 15 países de nuestra región, entre ellos Perú, México, Paraguay, Brasil, entre otros. Este informe se centró y tuvo como objetivo principal visibilizar los índices de embarazos y maternidades en niñas menores de 15 años. ¿A razón de qué? A razón de que se observó que en la región había una tendencia de enmarcar en una lógica de políticas públicas y visibilizar el embarazo adolescente, que como sabemos es una grave problemática que tiene que tratarse, que tiene que prevenirse, pero faltaba todavía reflejar una realidad que era la correspondiente a los embarazos y a las maternidades en niñas menores de 15 años, ¿no? En ese sentido, este informe de CLADEN se centró pues en visibilizar esta problemática y también enarbolar y levantar como uno de los mensajes y conclusiones claves de este informe que someter a niñas menores de 15 años a embarazos y a maternidades forzadas es una forma de tortura. Una forma de tortura que puede leerse según también los estándares que el derecho internacional nos ha proporcionado para entender la tortura. En primer lugar, porque hay un elemento de coacción, ¿no?, hacia las víctimas de violencia sexual, y por otra parte, porque
esta deja en ellas unas graves secuelas equiparables a las torturas. Entonces, los embarazos forzados y las maternidades impuestas pueden equipararse a esta forma de agresión equivalente a la tortura en las niñas menores de 15 años. Siguiente diapositiva, por favor. Hay un caso paradigmático que me gustaría señalar en relación a este informe tan importante. En Paraguay hubo un caso de una niña de 10 años, ¿no?, que salió embarazada producto de una violación sexual perpetrada por su padrastro. Las autoridades del Estado se enteraron de este caso a raíz de que la madre acudió con la hija a denunciarlo en la comisaría, ¿no? Lamentablemente, el Estado no permitió que esta niña accediera a una interrupción del embarazo, a pesar de que este generaba unas graves secuelas en su salud física, emocional y también social, teniendo en cuenta el concepto del derecho a la salud que nos proporciona la Organización Mundial de la Salud. En Paraguay, CLADEN, con sede en este país, interpuso una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando que se pueda ordenar al Estado permitirle a esta niña el acceso al aborto terapéutico. Sin embargo, lamentablemente las autoridades de este país hicieron caso omiso a la medida cautelar que finalmente la Comisión Interamericana emitió en noviembre del 2016 y lamentablemente esta menor, como sucede en muchos de estos casos, alumbró y dio a luz a una criatura, siendo ella una niña, ¿no?, una niña madre. Entonces, este caso, que fue muy paradigmático y que en el caso de CLADEN ayudó a reflejar las dimensiones de esta problemática que también se repite en nuestro país. Y es por eso que en la exposición de hoy también voy a compartir con ustedes unas cifras que nos ayudan a comprender que este problema está muy presente en el Perú, pero que lamentablemente a nivel de políticas públicas está muy invisibilizado, ¿no?, en relación a los embarazos y a las maternidades impuestas en niñas menores de 15 años. En la región. En Latinoamérica, a través de este estudio que CLADEN ha podido difundir desde el año 2016, se pudo concluir que aproximadamente cada año 60.690 niñas se convierten en madres en nuestra región. ¿No? Es una cifra terrible que visibiliza un problema de derechos humanos contra estas niñas, estas mujeres en situación de vulnerabilidad, y que también genera pues, la necesidad de que los estados puedan tomar medidas para prevenir de forma eficaz la violencia sexual, que a fin de cuentas es la que principalmente genera estos embarazos y maternidades no deseadas, pero también para poder terminar con un mal latente que es la impunidad, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En el caso de Perú, a través del Centro Flora Tristán, nosotras contribuimos con este informe regional a través de un análisis que se hizo con respecto a data que se solicitó del Ministerio de Salud. A través de nuestra institución, nosotras solicitamos por acceso a la información pública, información sobre el número de mujeres menores de 14 años que habían dado a luz en el año 2016. Las cifras, bueno, pues que lamentablemente no se visibilizan, fueron impactantes y a continuación podemos difundirlas, ¿no? En el año 2016 en nuestro país, 1.162 niñas menores de 15 años se convirtieron en madres a nivel nacional, ¿no? Esto quiere decir que aproximadamente 3 niñas al día en el Perú se convierten en madres producto de una violación. Recordemos que para nuestra legislación, no toda relación sexual con niña menor de 14 años se considera una violación sexual. En ese sentido, es dramático observar cómo estas maternidades y embarazos forzados, ¿no?, son realidades que viven las niñas en nuestro país
Y por otra parte, también a través de esta data pudimos visibilizar y constatar que el departamento en el que más se presentaban maternidades en niñas era Lima, ascendiendo a una cifra total de 219 casos. Le seguían el departamento de Loreto, con un total de 150 casos, y San Martín, con 86 casos, ¿no? Un dato relevante que también pudimos observar en el acceso a la información pública que solicitamos es que hubieron 4 casos de niñas de 10 años que salieron embarazadas en el 2016 y que a ninguna de estas niñas se le permitió el acceso al aborto terapéutico, ¿no? Que es el tipo de aborto que actualmente es no punible en nuestro país, a pesar del daño en la salud que generaba en estas niñas el proseguir y el llevar a término embarazos producto de la violencia sexual. En ese sentido, nosotras, al momento de proporcionar esta data a CLADEN, y CLADEN, ¿no?, incorporándola en el informe regional, se observó también que era una realidad que sucedía en diversos países de la región, en los que el aborto terapéutico sí es legal, pero que lamentablemente hay un entendimiento no adecuado de lo que es la causal salud, ¿no? Porque teniendo una interpretación idónea, ¿no?, de la causal salud, se debería permitir a estas niñas la interrupción del embarazo teniendo en cuenta las grandes secuelas y la grave vulneración a sus derechos humanos que supone el llevar a término estos embarazos no deseados y forzados por la violencia sexual. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este es un cuadro que pudimos elaborar a raíz de la data que pudimos obtener. El informe, como les digo, está colocado en internet de forma, claro, podrían observar de manera mejor la data, pero lo que sí se recalca es que Lima es el departamento que presenta mayor índice de embarazos y maternidades impuestas en niñas menores de 15 años, siguiéndole principalmente regiones de la selva, ¿no? Y esto se condice claramente a los altos índices de violencia sexual que se presentan en estas regiones. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Al momento de proporcionar esta data tan impactante, se pudo hacer un análisis cualitativo de cuáles eran los factores que acarreaban, ¿no?, esta situación de los embarazos y las maternidades no deseadas. El factor principal, claro está, ¿no?, que todos nosotros conocemos, es lamentablemente la violencia sexual, que tiene un impacto diferenciado y mayor en las niñas y adolescentes de nuestro país, ¿no? Para eso, en el caso de Perú, podemos también observar las cifras fidedignas del Ministerio de la Mujer, que a través del Centro de Emergencia Mujer, en el año 2017, reportó 9.012 casos de violación sexual. El 73.1% eran niñas y adolescentes, las víctimas. Entonces, claramente, una consecuencia que la violación sexual genera son estos embarazos y estas maternidades impuestas en las adolescentes, pero también, sobre todo, en las niñas, ¿no? Tal es así que también en el año 2014 los centros de emergencia mujer reportaron que aproximadamente el 34% de niñas que fueron atendidas en esta institución a causa de violencia sexual quedaron embarazadas. Por otra parte, las cifras del Ministerio Público también van de la mano con las cifras que se señalan en el CEN, ¿no? En el año 2017, el Ministerio Público reportó 4.519 casos de violación sexual, siendo el 69% de víctimas las niñas y las adolescentes. Esta realidad también se reflejó en diversos países de la región en los cuales los índices de violencia sexual son altos y tienen en las niñas y en las adolescentes sus principales víctimas. En ese sentido, en el informe de CLADEN, una de las conclusiones que se señaló es que hay también la necesidad de que la obligación de prevención de la violencia sexual y la obligación de garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y para las niñas es una obligación o es una necesidad que se hace clave para los estados al momento de afrontar y prevenir adecuadamente los embarazos en niñas y los embarazos
en adolescentes, ¿no? Pero sobre todo en niñas, que era, digamos, el público objetivo de la investigación. Por otra parte, algo más que se visibilizó en el informe es que al momento de que se diagnosticaban los embarazos en las niñas, en diversos países de la región no se permitió el acceso a la interrupción del embarazo, a pesar, repito, de los daños tan graves en la salud que generaban en las niñas, ¿no? Por otra parte, no solamente era eso, sino que no se les daba una atención adecuada a estas víctimas de la violencia sexual en el sistema de salud, ¿no? No había un seguimiento constante, ¿no? E incluso había también un mal que las víctimas de violencia sexual sufren, que es la revictimización por parte de los operadores de los servicios de salud y también por parte de los operadores del sistema de justicia, ¿no? Es así que también se visibilizó que muchas de estas niñas, madres, producto de la violencia sexual, también enfrentaban grandes obstáculos al momento de luchar por el acceso a la justicia. La impunidad era un dato que se transversalizaba en la mayoría de los casos que se analizaron para realizar este informe. Es así también que es importante también contemplar o tener en cuenta que para poder enfrentar esta realidad de los embarazos no deseados y las maternidades impuestas en niñas, es clave y es necesario también luchar contra la impunidad y que puedan haber sanción contra los agresores, pero también reparación hacia las víctimas, más aún cuando son menores de edad, y el interés superior debería ser un principio que los estados y también el sistema de justicia garantice para las víctimas. Siguiente diapositiva, por favor. Lamentablemente, los embarazos en niñas también generan una serie de consecuencias que no son visibilizadas y que este informe nos ha permitido recalcar, ¿no? Que es una de ellas, por ejemplo, la situación de mortalidad materna que se genera por obligar a niñas, ¿no?, menores de 15 años a enfrentar estos embarazos no deseados y forzados. Tal es así que, según data del propio Ministerio de Salud, el 16.1% de mujeres madres, ¿no?, que murieron en el año 2017 eran menores de edad, y un porcentaje de ellas también eran niñas menores de 15 años. En ese sentido, acá también hay un problema de salud pública que lamentablemente observamos que no se está tomando en cuenta al momento de establecer una legislación que debería garantizar el derecho a decidir y el derecho a poder permitir que estas niñas puedan interrumpir embarazos producto de la violencia sexual que se consideran embarazos forzados, ¿no es cierto? Sabemos que en nuestro país existe la ley 3364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que genera también una protección especial que debería haber para las niñas en el sentido de la prevención y la sanción que debería haber en los casos de violación sexual. Sin embargo, no es suficiente, ¿no? El marco jurídico, y esto es algo que también el estudio relevaba, el marco jurídico de los países, más allá de garantizar la prevención, ¿no?, que es algo clave, de la violencia sexual y los embarazos que se puedan generar a través de ella, y también de garantizar el acceso a la justicia, tiene que también garantizar que en aquellos casos en los que la violencia sexual ya ha acaecido, ya ha sucedido y ha generado una consecuencia tan terrible como es un embarazo forzado en una niña menor de 15 años, por ejemplo, el marco jurídico tiene que garantizar que se pueda permitir el acceso a la interrupción del embarazo por considerar las graves consecuencias para la salud de estas niñas y también la vulneración a sus derechos humanos. Consideremos que muchas de estas niñas, ¿no?, que son obligadas a llevar a término un embarazo no deseado y luego a asumir una maternidad impuesta por la violencia sexual, genera en ellas deserción escolar, ¿no? Genera en ellas deserción escolar y también las somete a una situación de pobreza que luego es realmente complicado de la cual puedan salir, y eso el estudio también visibilizó, dicho sea de paso,
que muchas de estas niñas madres en la región son sometidas a una situación de necesidad y de precarización de su calidad de vida y a una carga familiar que es impuesta de forma prematura y contra la cual no tienen mayores recursos para poder enfrentarla. En ese sentido, los estados, pues, y en este caso concreto el Estado peruano, también tiene que contemplar esta realidad y el ordenamiento jurídico también tiene que tener una respuesta, pues, a esta situación invisible, pero que es importante que se aborde, repetimos, desde la prevención, claro que sí, de la violencia sexual, desde un acceso a la justicia eficiente, célere, ¿no? Pero también consideramos desde un acceso a los servicios de salud para poder interrumpir estos embarazos que generan graves vulneraciones a los derechos humanos de las niñas, dando cumplimiento también a las constantes recomendaciones que, por ejemplo, el Comité CEDAW ha hecho a diversos países de la región y en el caso concreto del Perú, para poder despenalizar el aborto en casos de violación sexual, por ejemplo, que son casos realmente terribles y que organizaciones como CLADEM y también como Flora Tristán visibilizan, ¿no? Para poder generar, pues, una demanda concreta encaminada a garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las niñas, para las adolescentes, para las mujeres en general, pero sobre todo dando protección al interés superior de estas niñas, cuya realidad lamentablemente no es visibilizada. Muchas gracias.